Bienvenidos al curso de análisis matemático. Este es el quinto video que dedicamos al tema de sucesiones y series de funciones. En este video vamos a demostrar un resultado importante que es conocido como el teorema de Dini. El teorema de Dini lo que hace es dar una respuesta parcial a qué condiciones se le tiene que pedir a una sucesión de funciones tales que si ellas convergen puntualmente a una cierta función f, esta convergencia permita establecer convergencia uniforme de la misma sucesión a la misma función f. Como preámbulo, me gustaría decirles o recordarles que nosotros habíamos estudiado, por ejemplo, el espacio de funciones acotadas y habíamos estudiado el espacio de funciones continuas, donde D era, supongamos, podíamos considerar D como un intervalo de la forma B. En algunos ejemplos habíamos establecido que convergencia que podíamos tener, por ejemplo, una sucesión de funciones que converja puntualmente a una cierta función f, esta familia podía perfectamente estar en este espacio, es decir, ser una familia de funciones continuas o ser una sucesión, todas ellas de funciones acotadas, y no necesariamente su límite puntual, la función f, tenía por qué estar o pertenecer a uno de estos espacios respectivamente, debido a que la convergencia puntual siempre es más débil que la convergencia uniforme. Pero también habíamos establecido que si nosotros tenemos una familia de funciones que convergen uniformemente a una función límite f, podíamos asegurar, por ejemplo, que esta función, si estas son una familia de funciones acotadas, podíamos asegurar que esta función también iba a ser acotada, o si esta era una familia de funciones continuas, íbamos a poder asegurar que la función límite también iba a ser una función continua. Y más aún, hemos demostrado en videos previos que la convergencia uniforme implica la convergencia puntual. ¿Ok? Ahora, el teorema de Dini establece una especie de recíproco bajo ciertas condiciones extras. Y ese teorema dice lo siguiente. Teorema de Dini. Sea Fn una sucesión de funciones continuas, ¿verdad? Sobre el conjunto D. ¿Ok? Supongamos que D es un conjunto compacto. D contenido en R, compacto. Si vamos a suponer que las sucesiones Fn, ahora Fn de X, es creciente, son para cada n, vamos a obtener o vamos a suponer que para cada n, Fn de X es una función creciente para todo X perteneciente a D. ¿Ok? Y además vamos a pedir que el límite cuando n tiende a infinito de Fn de X sea igual a una cierta función límite que vamos a llamar f de X con f función continua en D. ¿Ok? Esto es con f perteneciente a D para cada X, en D. Bajo toda esta hipótesis, el teorema de Dini nos dice que entonces la sucesión Fn, o lo voy a escribir así, entonces el límite cuando n tiende a infinito de Fn es igual a f uniformemente. Uniformemente. ¿Qué significa que esto sea igual a esto uniformemente? Bueno, que, si ustedes prefieren verlo de esta manera, el límite cuando n tiende a infinito de la norma de Fn menos f, la norma infinita, la norma del supremo, es igual a 0. Eso es lo que dice el teorema de Dini. Entonces vamos a proceder a demostrarlo. La demostración corre de la siguiente manera.
o se realiza de la siguiente manera. Demostración. Primero vamos a introducir una familia G sub n definidas como f menos fn. ¿Ok? Tomamos la diferencia y vamos a realizar la prueba o la demostración para esta familia de funciones. De las propiedades de que tiene la sucesión fn, de las hipótesis que tenemos sobre fn, nosotros podemos decir que primero las gn son continuas, porque f y fn lo son para cada n perteneciente a los naturales. Segundo, que g sub n de x es decreciente para todo x perteneciente a d, porque sabemos que las fn convergen a f y que las fn son crecientes, son funciones crecientes. Entonces la diferencia va a ser decreciente. Y la tercera propiedad es que el límite, cuando n tiende a infinito, de gn de x va a ser igual a 0 para cada valor, para cada x perteneciente a d. ¿Ok? Estas gn entonces son así, y esta última hipótesis o el hecho de que estas funciones converjan puntualmente a 0 nos permite escribir lo siguiente en términos analíticos, que dado epsilon mayor que 0, existe, podemos encontrar un parámetro, vamos a llamarlo n sub 0, que va a depender de x y de epsilon. Este es un parámetro natural, perteneciente a los naturales, tal que va a satisfacer lo siguiente, que módulo de gn de x es menor que epsilon tercio para todo n mayor o igual que dicho n0. n0 de x y epsilon. ¿Ok? Esto lo tenemos así. Entonces la idea es ahora considerar parámetros n que estén por encima de este valor. ¿Ok? Por otra parte, como las gn son continuas, como g sub n son continuas, para puntualmente continuas, ¿no? Para cada valor, para valores muy cercanos, van a tener imágenes muy cercanas. Entonces nosotros podemos establecer esto, ¿no? Que dado dicho epsilon, no vamos a tomar otro, sino dado dicho epsilon, existe un parámetro que vamos a denotar delta, que va a depender ahora de x y de n, porque va a depender de la función, tal que la distancia gn de x menos gn de y la puedo hacer tan pequeña, en este caso menor que epsilon tercio, siempre y cuando la distancia entre estos dos parámetros x y y sea menor que dicho delta de x y n. ¿Ok? Eso lo puedo establecer. Espero que se lea bien x, n. ¿Ok? Tengo entonces esa propiedad. Ahora la idea es extenderla por todo el espacio, ¿no? Y aquí entonces vamos a utilizar la hipótesis de compacidad. Ahora yo no voy a tomar cualquier conjunto, aquí es importante considerar D compacto, y entonces como D es compacto, yo puedo decir esto, que si denotamos por I sub epsilon vamos a escribirlo así, delta sub x a los intervalos de la forma x menos delta, x más delta, donde, insisto, entre paréntesis, acá lo que pasa es que quiero ahorrar notación, he denotado delta como delta sub xn, ¿ok? Delta sub xn. Los deltas son de esta manera, ¿verdad? Entonces, si para cada n nosotros denotamos estos intervalos de esta manera, pues nosotros podemos expresar o podemos decir que D está contenido en la unión
para los X pertenecientes a D de estos intervalos, que en este caso van a ser de esta forma. ¿Ok? Es un cubrimiento por abiertos, pero insisto, D es compacto, o sea que ahí existe un n sub 1 perteneciente a los naturales, tal que yo puedo establecer que este cubrimiento, de este cubrimiento por abiertos, yo puedo extraer una cantidad finita, un subcubrimiento finito de abiertos, que en este caso vamos a poderlos expresar de la forma delta XJ, ¿ok? Porque hay una cantidad finita de puntos. Entonces, ahora el argumento clave aquí es definir n sub epsilon como el máximo para j variando desde 1 hasta n1 de quienes, de los n sub 0 de xj epsilon. ¿Se acuerdan los n sub 0 que habíamos tomado inicialmente? Y veamos entonces qué ocurre. Fíjense, si yo defino n sub epsilon de esta manera y tomo ahora un parámetro y perteneciente a d, nosotros vamos a obtener que como d está contenido en la unión desde j igual 1 hasta n1 de los i sub epsilon delta xj, está contenido en estos abiertos, existe un índice j sub 0. Ese índice j sub 0 varía de aquí hasta acá, desde 1 hasta n1, tal que y pertenece a este intervalo. Lo voy a poner así, delta x j sub 0, ¿ok? Y pertenece a ese intervalo. Y si y pertenece a ese intervalo, esto lo que implica es que la distancia entre x y va a ser menor que delta. Permítanme escribirlo así porque acuérdense que estos deltas habíamos dicho que dependen del, vamos a decirlo así, estos deltas habíamos establecido que dependen de xj, en este caso va a ser xj sub 0, n, ¿ok? Donde, insisto, n no va a ser cualquier parámetro, yo voy a fijar n con n fijo tal que n sea mayor o igual que n sub epsilon, ¿ok? No voy a considerar cualquier n, sino un n fijo mayor o igual que n sub epsilon. Entonces, bajo estas hipótesis, ¿verdad? Tomando y en esta región, si yo tomo y en esta región, yo puedo establecer que la distancia va a ser más pequeña que esto para un n mayor que n sub epsilon, y entonces esto implica, luego, vamos a centrar un poquito, luego esto implica, o esto me va a permitir a mí establecer que la distancia, en este caso, gn de xj sub 0 menos gn de y va a ser menor que epsilon tercio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, insisto, aquí estoy tomando n mayor que n sub epsilon y estoy mirando x y tales que la distancia de esto es menor que delta de xj sub 0 y epsilon. ¿Ok? Entonces, claro, ya yo tengo todo eso y bajo todas esas hipótesis, fíjense lo siguiente. Yo puedo mirar ahora para, insisto, para el parámetro y perteneciente a d, nosotros podemos expresar entonces que la función gn de y va a ser menor o igual, por desigualdad triangular, que gn de xj sub 0 menos gn de y, ¿verdad? Más, acá me va a quedar gn de xj sub 0. Aquí xj sub 0. ¿Ok? Cierro. Esto es menor que epsilon tercio, esto es menor que epsilon tercio, esto es menor o igual que 2 epsilon tercio, pero 2 epsilon tercio va a ser más pequeño que epsilon. O sea que esto va a ser menor que epsilon
Y lo que estoy concluyendo entonces ahora es que esto que está aquí es menor o igual que epsilon, menor o igual que no, menor estricto que epsilon, si n es mayor o igual que n sub e para i perteneciente a D. Como esta cota ya no va a depender del i, esto va a implicar que la norma de Gn, la norma infinita de Gn, va a ser menor que epsilon para si n es mayor o igual que n sub e. ¿Y qué es lo que estoy concluyendo? Estoy concluyendo que el límite cuando n tiende a infinito de las sucesiones g sub n van a ser, o si ustedes quieren, vamos a ponerlo así, la norma de esto, la norma infinito de esto es igual a 0. Pero decir que esto es igual a 0, lo que estoy diciendo es que la sucesión, luego, la sucesión Gn converge a 0 uniformemente cuando n tiende a infinito. Y con eso entonces nosotros obtenemos o hemos finalizado la demostración del teorema de Dini.